Hubo un muchacho que me comentó en uno de los videos que cuando yo tenía 15 años, me puso él, el pastor me mandaba DVDs de pornografía. Y luego me hacía preguntas sobre la masturbación y cosas así. Y luego me estaba invitando a una vigilia especial. Si en la Biblia que nosotros leemos hoy en día hubiera aparecido un homosexual, ¿qué tú crees que hubiera sido la respuesta de Jesús Lo hacia esa primero que persona? Jesús nunca habló de eso. Si a ti te comienza a dar un coquilleo en la parte trasera, tú te atreverías a declararte. Coño, pero ¿por qué tiene que ser de pasivo a ese no? Porque no me puede dar un coquilleo, pues yo querer... Pero yo te estoy haciendo la pregunta, tú No, pero responde que la tú quieres pregunta. venir a canalizar a Pero uno. responde la Tú pregunta. quieres venirme a dar una orientación. Tiene Aparte de miedo. darme una orientación, también me quieres dar un rol. Responda sí o no. Con tu peluca y tu, No, con tu es peluca. ahí es que tú estás equivocado. Tú entiendes que... Y tú me vas y me tocas la puerta mía aquí con una falda y una peluca, te doy un palo que estaba en el secuestro. la canción de Simón. Sí, de que Simón. Las principales asociaciones profesionales de psicología y psiquiatría no recomiendan las terapias de conversión. No, eso no funciona. Porque no han demostrado ser eficientes. ¿De verdad tú crees que una gente, que estos tigres que están dando esos testimonios ahí, que tú lo oyes, dije que yo era gay, el Señor me liberó, ¿de verdad tú crees que Dios lo liberó? ¿Pero que lo liberó de qué? De la homosexualidad. Él declaró que lo encontraron y él admitió que él estaba teniendo relaciones con otro hombre y a él lo pusieron a escoger entre la castración química Sí, y la yo cárcel. la vi, es brutal, yo la vi. Y él escogió la castración química y yo no lo rechacé nunca. Tú Pero a mí viste- me rechazaron las otras iglesias porque yo lo hice. Es lo que hacían los fariseos en aquel entonces. Si es un demonio, como afirma la religión, ¿por qué no fueron liberados? Porque no es un demonio. Mira, en lo que tú mencionabas, yo te puedo hablar por experiencia propia. Nosotros, Pablo y yo, en el tiempo que duramos como pastor, nosotros recibimos en la congregación. Habían muchos de ellos que pasaban mucho tiempo con nosotros aquí en la casa. Muchos de ellos a veces me decían, pastor, préstame la llave de la congregación, que nosotros queremos amanecer orando. De silicio, lo veía triste, de rodillas, clamando, orando, ayunando y pidiéndole a Dios que lo cambiara. Y muchos me confesaban el deseo que tenían de cambiar su orientación sexual, ser normales, como nosotros le decimos comúnmente, para servirle a Dios. Nosotros amábamos a esos chamaquitos, incluyendo hijos de pastores que llegaron a ir a nuestra congregación, maltratados, abusados por sus padres pastores. Por sus padres pastores. Que lo maltrate otra persona, yo no te digo, pero que lo maltrates tú como padre y que lo maltrates tú como padre y pastor. Que te paras en un lugar a predicar del amor y de la aceptación y del amor incondicional y del amor grande del Señor. Y que tú maltrates a tu hijo y tu hijo tenga que irse de su casa a buscar refugio en un extraño. Eso es brutal, brother. Y esos chamaquitos se desplomaban y me decían a mí, yo quiero cambiar, yo no quiero ser así, y lloraban y amanecían orando en la congregación y en silicio. Ahora, pregúntame, ¿fueron cambiados? ¿Cuántos cambiaron de él? Fueron cambiados. Uno solo no fue cambiado. ¿Cómo puede la iglesia reprimir, repeler, maltratar, atacar, poner a un lado algo que ni siquiera comprende? Siglos atrás se entendía que la homosexualidad era una enfermedad mental. El primer trauma se crea en el útero. Una de las cosas más cuestionables es si la homosexualidad es algo natural o antinatural. Desde esa óptica se cree que la homosexualidad es un demonio, son espíritus que poseen a las personas. La homosexualidad es algo con lo que se nace o tú te haces en el camino. Este episodio yo quise hacerlo con Gerald. ¿Por qué? Porque como hemos venido haciendo unos episodios por la experiencia y hoy vamos a hablar de la homosexualidad, tenemos a Gerald aquí.
Bienvenido mi gente a un episodio más de Licencia para Pelear. Uy, con unos episodios buenísimos. Hemos tenido unos episodios tremendos. Gracias por el apoyo. No deje de darle like, de compartir los videos, de dejar un comentario. Si no se ha suscrito, suscríbase, active la campana de notificaciones para que cuando subamos un contenido le llegue directamente la notificación. Hemos últimamente tenido unos episodios muy frontales, los cuales han sido buenísimos. La gente se ha identificado mucho con ellos, muchos comentarios. Han tenido una repercusión muy fuerte, pero creo, sin lugar a equivocarme, que el de hoy va a ser más fuerte, más confrontativo, más frontal que todo lo que hemos hecho. Y hoy yo quiero como estar pausado por el nivel de conflicto que produce hablar de este tema del que nosotros vamos a hablar hoy. Es un tema muy fuerte, muy profundo, con muchos escollos, muchas ramificaciones. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad, pero no como usted ha escuchado por ahí, no como se lo presenta la religión, tampoco como lo exponen los mismos homosexuales, lesbianas, etcétera. Vamos a hablar desde otra perspectiva, vamos a buscar el origen, vamos a hacer preguntas profundas aquí, que yo sé que usted que es gay, que está de ese lado viendo este video, usted no se la ha hecho. Entonces, hoy yo quiero que usted se concentre en el video, reproduzca los videos completos, los episodios completos. Queremos llegar a los 100 episodios y queremos llegar a las 4,000 horas, así que contamos con el total apoyo de ustedes. Bienvenido a este gran episodio. Quédese ahí y disfrute de este episodio tan maravilloso que tenemos hoy. Este episodio yo quise hacerlo con Gerald. ¿Por qué? Porque como hemos venido haciendo unos episodios por la experiencia y hoy vamos a hablar de la homosexualidad, tenemos a Gerald aquí, ¿verdad? Que por su vasta experiencia y su disfrute nos va a ilustrar con este tema hoy. Gerald, ¿qué tú tienes para iniciar con este tema tan profundo? Este tema que produce, despierta tantas pasiones, porque esto es un tema que igual que la religión, igual que la política, igual que el deporte, le despierta grandes pasiones. ¿Qué tú tienes para decir en este inicio? Cuando tú hablas de experiencia, creo que tú lo dices por experiencia propia. No, el tema en sí de la homosexualidad sí despierta todo eso que tú dices por el asunto del misterio, de que es prohibido, de que no es debido, de que es malo, y todo lo que es prohibido tiende a despertar ese morbo, ese líbido, esa curiosidad en las personas. Y nosotros hablábamos en los episodios anteriores de eso mismo, de que cuando te prohíben algo, tu cerebro como que automáticamente que ahí es que quiere eso de verdad. Exacto. Entonces este tema ha sido un tema de debate por muchos siglos. No, lo vemos desde la Biblia, lo vemos desde aquel entonces, desde Grecia, Roma, vamos para desde allá. Todas esas culturas, vemos que se viene practicando, vemos también lo que es el rechazo, lo que es la condena que trae este tipo de práctica. Pero hay algo que es que nosotros a veces no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Nosotros entendemos, él está haciendo eso porque le gusta hacer lo malo y lo está haciendo porque sí. Y a veces hay algo más profundo, hay algo más allá. Y lo vamos a tocar porque hoy queremos buscar la raíz y no queremos dar el punto de vista desde exponer una verdad, sino más bien a modo de buscarle el origen a esto. Cuando hablamos entonces de buscar el origen, como la otra vez tú me metiste durísimo empezando, yo te puedo preguntar a ti, ¿la homosexualidad es algo con lo que se nace o tú te haces en el camino? Esa es una de las grandes preguntas, que todavía no tienen respuesta hasta el día de hoy, 2026, en el siglo XXI. Porque hay diferentes opiniones, creencias, hay una opinión científica, hay una opinión religiosa, teológica. Entonces, cuando nosotros miramos la homosexualidad desde la óptica de la religión,
cuando hablamos de religión nos estamos englobando todo, ¿verdad que sí? No nos estamos refiriendo a una denominación ni a otra, y no todo el que tiene una creencia en un Dios, etcétera, etcétera, un dogma. Desde esa óptica se cree que la homosexualidad es un demonio, son espíritus que poseen a las personas, ¿verdad que sí? Pero hay una parte holística basado directamente en las constelaciones familiares, que tiene también su opinión, que es la que a mí, con la que yo más resueno. Tenemos también la parte científica, que dice que no hay un gen en especial. Uno no, hay muchos. Que dice que no hay un gen en especial de homosexualidad. Hay varios. Entonces es como un poco chocante ahí esa parte, y por eso te decía la otra vez que es hablando del tabú, porque directamente no sabemos el origen real de eso. No se sabe. Ahora bien, vamos a tocarlo por parte, para no hacer un mangú con un mangú y que la gente se pierda, porque es como buscándole el origen, no es directamente dando una verdad ni diciendo es esto. En cuanto a eso, yo podría decir que se nace. Biológicamente hay personas que nacen con estas cualidades. Incluso creo eso. Hay un fenómeno llamado el efecto del hermano mayor. No sé si tú llegaste a investigar sobre eso, que dice que cuando la madre tiene un hijo y luego tiene otro, hay un efecto que pasa en el cerebro del segundo niño que tiende a llevarlo a crear conexiones neuronales en él, que tiende a llevarlo a ser homosexual. Sí. Sí, yo lo tengo aquí, te lo voy a buscar más adelante. Eso, pero... Vamos a comenzar por lo básico. Sí, por lo básico, ahí es donde vamos. Una de las cosas más cuestionables, en cuanto tú mencionaste la religión, una de las cosas más cuestionables es si la homosexualidad es algo natural o antinatural. Eso lo hablábamos en un episodio anterior, creo que en el de los tabú, que mencionamos que hablábamos de la distinción entre algo natural y antinatural. Y hacíamos la aclaración de que porque algo sea natural, no necesariamente es bueno. Y que porque algo sea antinatural, naturalmente tiene que ser bueno. Entonces, ¿qué tú opinas sobre el asunto de la naturaleza de la homosexualidad? Si es antinatural o natural. Bueno, por eso te digo, mirándolo desde ese punto de vista, un niño que cuando comienza a manifestarse, cuando ya el niño comienza a hablar, comienza a mostrar sus ademanes, uno lo nota y uno lo dice, y tú sabes, a veces uno relaja con eso. Mira, ese va a ser mariquita, es una mariquita, ese va a ser un pajarito, etcétera, porque ya el niño uno lo ve afeminado. Un niño que directamente no sabe lo que es la sexualidad todavía, no ha experimentado nada, no ha visto a nadie. ¿Cómo le surge la homosexualidad en un niño que no conoce la sexualidad todavía? Exactamente. Ese es el mayor conflicto. Ese es el mayor conflicto. Por eso es que yo digo que no se puede negar el hecho de que hay personas que nacen directamente homosexuales porque ese niño no sabe absolutamente nada. No sabe absolutamente nada. Entonces, mira algo. Yo quiero tocar el tema desde una óptica, ir por paso para que la gente no pierda el hilo. Comenzamos desde lo básico, desde si se nace, si no se nace. Bien, es un tema que no se sabe. Hasta donde se sabe, se nace. Pero también tenemos personas... Hay factores que influyen también. Exactamente, pero tenemos personas que han experimentado mujeres con mujeres y les gusta y se quedan gustándole. Le gusta el sexo con esa persona, porque el hecho de que a dos hombres a un hombre le guste tener sexo con otro hombre o ser penetrado por un hombre. Ahí es donde se separa la conducta de la orientación. La orientación es cuando tú tienes deseo, cuando te gusta una persona, cuando alguien te despierta deseo, placer, cuando a ti te gusta, te atrae o te prende a alguien de tu mismo sexo. Exacto. Eso es orientación, tú estás orientado a ese sexo. Cuando tú tienes... ¿cuál era la otra, la que tú mencionaste?
La conducta. La conducta. La conducta es un acto que tú haces. Por ejemplo, tú puedes tener relaciones con una persona, pero no necesariamente tú tener una orientación. Una conducta no define la orientación sexual de una persona. Exactamente. Entonces a un hombre le puede gustar, por ejemplo, en una borrachera, en una drogada, sí, en cualquier experiencia, tener una experiencia con un hombre y le gusta, por ejemplo, le comienza a gustar ser penetrado y no necesariamente le atraiga el hombre como tal, sino la sensación, el placer que produce, la experiencia. Y no necesariamente le gustan los hombres y no necesariamente es una persona homosexual. Porque el hecho de que a un hombre le guste ser penetrado no significa que sea homosexual. Y eso es imperativo que nosotros lo aclaremos. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque hay muchos tabús y muchas cosas, porque la gente comienza a repetir cosas sin siquiera estudiar el tema, sin orientarse, solamente porque escuchó, porque cree algo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero basarme también en esta parte de lo que es el rechazo. El rechazo. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces estamos reproduciendo patrones conductuales porque lo aprendimos en el entorno en el que nos criamos, escuchamos y vimos cosas. Entonces lo repetimos, pero no sabemos ni por qué. Es como el racismo. Los niños, tú lo ves desde pequeño, si tú los sueltas negros y blancos, los niños se van a relacionar. Ahora, ¿cuándo comienza a desarrollarse? Cuando papá le enseña, cuando el niño ve a los demás, cuando comienza a ser programado por esa conducta de rechazo y de exclusión. Entonces es lo mismo con la persona que es homosexual. Si fuera normal y esas personas fueran acogidos dentro de sus hogares, primeramente por sus padres, ¿verdad que sí? No hubiera esa discriminación y esas personas no tuvieran que pasar por tanto dolor. ¿Por qué? Porque como tú dijiste ahorita, hay que ponerse en el lugar de los demás. ¿Qué es lo que no hacemos? Es lo que no hace la religión, es lo que no hace la cultura. Entonces, mira esto. Muchas personas que son homosexuales no describen que lo más difícil haya sido descubrir quiénes son o quiénes eran, sino el miedo a enfrentar a los demás, principalmente a sus padres. Porque desde pequeño vive dentro del rechazo, vive dentro del miedo, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la depresión. ¿Te entiendes? ¿Por qué razón? Porque desde que el niño comienza a mostrar esos rasgos, primeramente es violentado, es abusado, es maltratado. No, y es forzado a vivir, a cambiar, a ser diferente. A vivir como... No, párese como un hombre, no me hable con esa vocecita, no me llore, no me esto. Entonces, exactamente. vive con esa presión y ese yugo que le ponen a la familia, que muchas veces ellos mismos no pueden... Y reprimido. Entonces comienza desde ahí. ¿Qué es lo más fuerte, qué es lo más brutal de esto? Y a dónde es que a mí esto como que me choca mucho. Que se supone que la persona que te llevó por 9 meses en el vientre, con la que tú has creado esa conexión, esos lazos, desde que caíste ahí, ahora es la persona que te rechaza. Tú sientes ese rechazo de la persona con quien tú tienes el vínculo más fuerte, es lo primero. Y con quien tú entiendes desde niño que es quien está ahí para protegerte, para cuidarte, para apoyarte. Voy para allá, porque ahora te voy a hablar de la parte del padre. El padre, entonces, el que protege, el que provee, el que cuida, la parte fuerte. Esa parte que es la que se supone que debe de protegerte, de cubrirte, de empoderarte. Ahora también tú recibes el rechazo de esas dos personas que son las dos personas principales en tu vida. Entonces, el primer trauma se crea en el útero. ¿Por qué? Porque cuando separan al niño de la madre, el nacimiento, que el niño inhala por primera vez, que el niño se siente separado por primera vez de su madre porque está experimentando un estado que él no había experimentado, porque en el vientre el niño depende completamente de la madre. No conoce más nada, ese es su lugar seguro.
Entonces, el ser separado por primera vez, sacado de ahí y traído al mundo exterior, digo exterior porque está dentro y luego ahora afuera, entonces ahí se produce el primer trauma según muchos terapeutas y psicólogos. Porque el niño comienza ahí experimenta el niño la primera separación. ¿Tú ves? Entonces, luego experimenta este niño el rechazo, el maltrato de las dos personas que se suponen que deben de ser su mayor apoyo, sus orientadores. Y esto es fuerte porque entonces el primer conflicto comienza en la casa. No preparan al niño para enfrentar al mundo por esa condición. Ahora mira dónde está la ignorancia tan grande de querer, de pensar que una persona que nació siendo homosexual, siendo lesbiana, puede cambiar su conducta porque tú le digas que eso no se puede. Pero no obstante, en siglos atrás se entendía que la homosexualidad era una enfermedad mental. Internaban a los niños, a los adolescentes, a las personas, e incluso llegaban a practicarle lobotomía tortura. a personas. ¿Tú Ya sabes lo que es la tortura. lobotomía? Lo que te meten una vaina para el cerebro y te rompen y te despegan una parte del cerebro. Claro. Y tú quedabas hasta parapléjico con problemas, claro, con muchísima vaina. Ahí es donde yo voy. Entonces, ¿cómo nosotros como religiosos católicos, en este mundo occidental, vamos a hablar del catolicismo porque es el general, ¿cómo nosotros como sociedad atacamos, menospreciamos, maltratamos algo que nosotros ni siquiera comprendemos? Pero ¿cómo entonces una persona que lidia con tantos miles o cientos de personas como son los pastores, etcétera, 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 cómo puede la iglesia reprimir, repeler, maltratar, atacar, poner a un lado algo que ni siquiera comprende? ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ¿cómo puede ponérsele tanta gente delante a alguien que no sabe ni siquiera cómo funciona la biología, la conducta humana, el cerebro? Entonces nosotros, a mí todo este tipo de cosas me causan muchas preguntas porque entonces es como que hablamos de la Biblia, usamos la Biblia y con la misma Biblia destruimos todo lo que a mí como ser humano no me parezca. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿cuál es el mensaje fundamental? El amor. Pero no se practica. No, tú sabes que en ciertas ocasiones llevamos a ese tipo de personas a dudar de su propia naturaleza, a dudar de lo que ellos mismos son, porque llega un punto donde ellos dicen, yo no soy así, yo no puedo ser así, yo no voy a ser así. Y lo niegan y lo niegan y lo niegan y lo reprimen tanto que llega un punto donde ellos se frustran porque es como yo decía, óyeme, yo quiero hacer esto, pero lo que yo deseo es otra cosa. Y es una lucha que ellos no entienden. Y tú mismo me contabas que tú llegaste a ver personas que se pasaban 1, 2, 3, 4, 5 días de ayuno y oración, sí, vamos orando, para allá. y orándole a Dios para que le quitara eso, porque le enseñaron que eso era malo, que eso era pecado, que iban para el infierno. Exactamente, mira esto. Entonces, ¿cómo tú llevas a una persona a negar su naturaleza? Eso es lo que te estoy diciendo. Mira esto. Los padres, el mayor temor de los padres es ¿qué van a decir de nosotros? Que tenemos un hijo homosexual, que tenemos una hija lesbiana. Escucha de dónde viene el maltrato principal, porque es la vergüenza. ¿Tú entiendes? O sea, yo voy a maltratar a mi hijo por su orientación sexual, lo voy a exponer al rechazo, al silencio, a la burla, a la amenaza, voy a tratar de cambiarlo, etcétera, 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 lo voy a reprimir por miedo a que la gente diga que yo tengo un hijo homosexual. ¿De dónde nace eso? Eso viene de la aprobación, del deseo de aprobación, pero eso viene del ego. Y de la moral. Y eso viene de una moral torcida, que de hecho la moral es una cárcel. La moral es una cárcel. Lo que pasa es que te la venden de una forma tan linda
que tú hasta le compras la idea. La moral no es más que un manual que se inventó para que los seres humanos no se maten entre sí. Mira, el hogar, que debería ser el refugio, como te dije ahorita, puede convertirse en el primer lugar donde aprenden que no pueden ser ellos mismos. Tú no te has dado cuenta, muchachitos, que son así, y en la casa tú lo ves que son derechitos, cuando el papá está, eso es lo más hétero y lo más hombrecito del mundo, y cuando salen a la calle es una muchachita. Sí, mira, lo que tú mencionabas, yo te puedo hablar por experiencia propia. Nosotros, Pablo y yo, en el tiempo que duramos como pastor, nosotros recibimos en la congregación más de 15, entre hombres, entre varones y hembras, más de 15 homosexuales y lesbianas. Habían muchos de ellos que pasaban mucho tiempo con nosotros aquí en la casa. Muchos de ellos a veces me decían, pastor, préstame la llave de la congregación, que nosotros queremos amanecer orando de silicio. Como a mí me usaba Dios tanto en el don profético, a veces yo me quedaba tarde de la noche con ellos en la congregación hablando y leyendo la Biblia, orando y cosas. Y a veces a mí me llegaban todas las imágenes de las cosas que ellos pasaban en sus casas. Entre ellas el sufrimiento. Y muchos de ellos yo lo veía llorando, lo veía triste, de rodillas, clamando, orando, ayunando y pidiéndole a Dios que lo cambiara. Y yo le daba la palabra y se desplomaban. Y muchos me confesaban el deseo que tenían de cambiar su orientación sexual, ser normales, como nosotros le decimos comúnmente, para servirle a Dios. Pero yo no te estoy diciendo solamente que me lo decían, sino que delante de mí se desplomaban. Nosotros amábamos a esos chamaquitos, incluyendo hijos de pastores que llegaron a ir a nuestra congregación, maltratados, abusados por sus padres pastores. Que lo maltrate otra persona, yo no te digo, pero que lo maltrates tú como padre y que lo maltrates tú como padre y pastor, que te paras en un lugar a predicar del amor y de la aceptación y del amor incondicional y del amor grande del Señor, y que tú maltrates a tu hijo y tu hijo tenga que irse de su casa a buscar refugio en un extraño. Eso es brutal, brother. Y esos chamaquitos se desplomaban y me decían a mí, yo quiero cambiar, yo no quiero ser así, y lloraban y amanecían orando en la congregación y en silicio. Ahora, pregúntame, ¿fueron cambiados? ¿Cuántos cambiaron de eso? Fueron cambiados. Uno solo no fue cambiado. Y yo te pregunto, si es un demonio, como afirma la religión, ¿por qué no fueron liberados? Porque no es un demonio. Es algo biológico. Hay más de 1500 especies de animales que practican la homosexualidad. La evolución es algo tan perfecto que cuando algo evolutivamente no le produce nada, no le da nada productivo al ser humano, es quitado, se le va quitando. Tú dices, pero ¿cómo es que la evolución sabe que hacen 40, 50, 60 años atrás se utilizaban la muela de juicio, hoy en día ya no son necesarias? ¿Cómo la evolución lo supo? Las cosas que no son necesarias, la evolución la va quitando, la va cambiando. Pero ¿qué pasa? La homosexualidad no se ha quitado. Alguna función cumple la homosexualidad. Incluso cuando tú investigas en muchas parejas de animales, la homosexualidad sirve para cuidar la manada, cogen huevos y los adoptan y los crían como hijos suyos. Hay muchas parejas de pingüinos, de muchísimos animales que practican este tipo de homosexualidad y cosas entre animales y le funciona. Y tú te pones a ver documentales preservan la especie. Oye, cisne y vaina y patos rarísimos que hacen todo ese tipo de cosas y cabra y vaina. Y tú dices, pero ¿y cómo entonces la naturaleza? Si es algo antinatural, ¿por qué aparece naturalmente en la naturaleza? Sí. Ahora, ¿tú sabes qué sí podría ser antinatural? Esos lentes que tú tienes. Porque están ayudándote a ver mejor, están alterando la visión natural que tú tienes. Eso sería algo antinatural, pero es bueno. Porque sea antinatural no significa que sea malo. Pero las cosas naturales, como hablábamos la otra vez, el cáncer, muchísimas cosas que te pasan naturalmente,
lo vemos como malo y tenemos que hacer algo antinatural para quitárnoslo. Mira, pero la moral ha decidido qué es bueno, qué es malo y qué es moralmente aceptado. una de las cosas por las que yo fui más criticado, y de hecho se reunieron la Asociación de Pastores del sector de aquí, que por ejemplo, aquí en este alrededor nosotros hicimos un censo para un evento que íbamos a hacer y hay más de 300 congregaciones. Y se reunieron los pastores porque para que los miembros de Dios no se juntaran con ninguna persona que fuera a centro familiar. ¿Cómo fue? Para que ninguno de sus miembros fuera a centro familiar ni se juntara con los miembros de nosotros. Se reunieron, la Asociación de Pastores se reunió. Una de las cosas por las que yo fui más atacado, y Paola, fue por el amor, el apoyo que nosotros le dimos a todos ellos. De hecho, muchos de ellos tomaban participación en la congregación. Muchos de ellos les gustaba la danza, a otros les gustaba hacer el drama. Hacían cosas impresionantes, brother. Oye, hacían cosas impresionantes. Había uno que era coreógrafo. Ese chamaquito era brillante. Entonces yo pregunto muchas veces, ¿por qué una persona que tenga una orientación sexual diferente a la mía no puede participar en una congregación porque le gusta una persona de su mismo sexo, pero un pastor ladrón, un líder chismoso, Un pastor que viola a niños, un pastor que viola a niños, un profeta abusador, pastores abusivos que se aprovechan de la gente, que se roban el dinero, que le dan golpe a la mujer, que le dan golpe a la esposa, que hacen tantas aberraciones, líderes que te meten el pie por un puesto, gente chismoso, malo? pastores que cogen dinero en la iglesia como lavado y vaina. Sí, brother, Muchísima hay de diablura. todo. Entonces, esa gente sí puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, mucha gente sí puede dentro de la congregación hacer de todo y tener participación. Y una persona, porque le guste una persona de su mismo sexo, no puede. Eso a mí me chocaba, porque yo veo las cosas como, ok, todos tenemos una situación, vamos a resolverla así. Ok, entonces no tomemos participación ninguno. Entonces, quieren aplicarte la Biblia, pero el mismo Pablo le dijo a Timoteo, dándole las especificaciones de cómo tenía que estar ordenada la iglesia, le dijo, los líderes de la iglesia, si los hijos no participan de la comunión, no están en el camino del papá, no pueden ser líderes. Entonces, un líder, un pastor con los hijos descarriados no puede ejercer el liderazgo, según lo dice Pablo en el libro a Timoteo. Pero te quieren aplicar la Biblia para lo que les conviene. ¿Tú estás entendiendo lo que te digo? Es una doble moral y una hipocresía que hay dentro de la congregación demasiado grande. Entonces, si tu hijo está descarriado, vamos ahora, el pastor Giovanni dijo aquí el otro día que el 80% aproximadamente de los pastores tienen los hijos descarriados. Entonces, el 80% de los pastores no debería estar pastoreando, según la carta a Timoteo. O no pueden tampoco los líderes, los ancianos y demás estar trabajando en la congregación o sirviendo, porque tienen los hijos. ¿Qué es lo que Pablo le dice? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque no pueden gobernar su propia casa. Y el que no gobierna su casa no puede gobernar, ¿qué? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces, si tú no puedes tener tus hijos en sujeción, si tus hijos están en la calle, si tus hijos no siguen el camino de la verdad, entonces tú no puedes como padre, porque tú no tienes el testimonio, tú no eres un buen gobernador de tu casa y de los recursos que están en la mano tuya. ¿Por qué pasará eso, Alcedo? Que hay muchos pastores que se les da bien aconsejar, adoctrinar y guiar a una iglesia, pero los hijos se les hacen tan difíciles. La los hijos no quieren saber de ellos. Y los hijos de los pastores que todavía le sirven al Señor, muchos de ellos se congregan en otras congregaciones y no en las congregaciones de sus papás. Conozco muchísimo así. Los pocos que le sirven. O están en el ministerio porque el ministerio es un legado familiar. Cuando papá muere, que queda eres tú. ¿Estás entendiendo? Porque es una empresa familiar. Claro, un negocio. Ajá. Entonces, ¿a dónde llega todo eso? Mira lo que dice Carl Rogers. Carl Rogers dice, cuando una persona es aceptada profundamente, tiene más capacidad para crecer. Ahora bien, una idea muy relacionada a esta es que la aceptación no implica estar de acuerdo en todo, implica reconocer la dignidad de la persona.
Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, que bastante se ha divergizado y se ha estigmatizado, no, sino que se le ha dado una definición al amor, muchísima. Si tú buscas en las redes sociales qué es el amor, te van a salir 1.000.000 de definiciones de lo que es el amor. Y todas esas definiciones lo que llevan es a confundir más a la gente. Porque es que hay personas que no aceptan, no les cabe en su nivel de razonamiento y de conciencia que un hombre pueda amar genuinamente a otro hombre. Para ellos el amor solamente es heterosexual, es entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, entre un padre y un niño, entre un niño que ama un perro, entre un hombre que ame el carro que compró. Eso puede ser amor genuino, pero el amor entre un hombre y una mujer o entre dos mujeres, no, el amor entre dos hombres o dos mujeres no puede No ser. cabe en la definición de amor o en lo que es el amor. Entonces, cabría en lo que es una aberración. ajá, entonces el amor no es universal. De ser así, entonces el amor dejaría de ser universal. Entonces yo compartía contigo el otro día acerca del Creador y estábamos hablando de cómo la religión separa las cosas que hizo Dios y las cosas que hace el diablo. Las cosas que hace el diablo no tienen nada que ver con Dios. Entonces, si esas cosas están creadas, existen y no tienen que ver con Dios, entonces Él no es el todo. Él no es el todo. Y es un concepto demasiado profundo, al igual que el amor. O sea, para que Dios sea el todo, en todo, todo está relacionado a Él. Pero cuando nosotros miramos desde la dualidad y comenzamos a separar cosas y a ponerle etiquetas a las cosas, esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces le quitamos la soberanía a Dios. Si hay algo que exista que no tiene relación con Dios, entonces Dios no lo creó todo y Dios no es el todopoderoso y no es el omnipotente. Hay otra que también crea y que también tiene el mismo poder. Es otra cosa. Entonces, a veces estamos predicando a un Dios que ni siquiera conocemos, que es solamente el concepto, la imaginación de lo limitada que es nuestra mente. Y eso es lo que nosotros tenemos como un Dios todopoderoso, una cosa tan aberrante que está muy separada y divorciada de lo que verdaderamente es un creador todopoderoso. ¿Tú crees que una cosa tan poderosa puede estar pendiente de cosas tan efímeras como esta? De cosas tan efímeras por las que se discute hoy en la sociedad, en las religiones, etcétera. No, no creo. Eso no es Dios. Porque un Dios cansado, fatigado, enojado con la humanidad, yo no puedo creer en un Dios así. Un Dios así no puede a mí prometerme vida eterna o salvación. Porque en un momento amanece encojonado, airado con la humanidad y manda 5 terremotos y destruye la tierra. Y yo me voy ahí en ese lío. Yo tuve una conversación muy interesante el otro día. No nos hagamos del tema de la homosexualidad. No, es en base a lo que tú estás diciendo ahora. Volvemos de una vez. Donde yo preguntaba cuál era el objetivo de todo esto. La redención, la muerte de Cristo, la próxima venida. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a ver. Perdón. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Del trayecto de la vida, de que tú conozcas a Cristo, que te arrepientas, que aceptes el sacrificio, la vida eterna. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es? ¿O el final? No, el final de la vida eterna. La vida eterna. Y dice que vamos a estar allá con él, ¿verdad? Dice que no tendremos memoria de las cosas pasadas, ¿verdad que sí? Entonces yo preguntaba, cuando estemos allá, ¿yo voy a tener todavía la libertad de yo decidir, de yo razonar, de yo elegir el bien y el mal? Pero que tú no puedes hacerlo ni aquí. Pero yo voy a poder hacerlo allá, porque yo voy a ser libre. No. Entonces, si dice que Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el medio del huerto, era porque él no quería seres que no tuvieran la capacidad de decidir, que no fueran libres. Él no quería eso. Entonces, él hizo toda esa trama, porque se supone que él lo sabía desde el principio, todo lo que iba a pasar. Entonces, él creó todo ese escenario para que el hombre tuviera la facilidad de pecar, para que tuviera la libertad de escoger, de elegir y de ser libre, para entonces esa libertad lo llevara a pecar, a caer en el pecado, a hacer muchísimas cosas para luego ser redimido, llevado al cielo y ser transformado en lo que él dijo que en el principio no quería. Entonces, si el hombre pudiera tener la misma libertad, el mismo conocimiento y el mismo
la misma capacidad de seguir evolucionando y creciendo, ¿qué impediría que se le vuelva a hacer otro boicot en el cielo? Que un yo aparezca allá arriba y diga, pero ven acá, ¿y por qué pasa esto? Y ahí se arme la desgracia. Y ahí se arme de nuevo. Entonces, ¿qué evita que pase eso de nuevo? Sí, porque es algo que es porque porque eso es un tema para el programado. Entonces, mira lo que pasa. Este niño que se va convirtiendo en adulto, que ya dijimos que fue maltratado en casa, ahora pasa de la casa a la escuela, que es el segundo grado. Allí en la escuela, allí encuentra bullying. Entonces allí encuentra acoso escolar, allí encuentra aislamiento, porque tiene que estar restringido. Allí encuentra insultos, allí encuentra violencia física, allí entonces entra en ansiedad por no ir a la clase y también se incrementa la depresión. Entonces, lo fuerte de esto es, yo me pregunto, ¿quién fue que puso al humano como juez? No, como juez, abogado y verdugo. ¿Quién fue que le dijo las tres funciones? ¿Quién fue que le dijo al hombre que él tiene la autoridad? ¿Quién fue que le dijo al hombre que él tiene la potestad para maltratar a los demás desde su creencia? Ahora, yo no estoy diciendo que tú tengas que estar de acuerdo con nada. Ahora, lo que sí tú tienes que hacer es respetar a los demás. La decisión, tú no puedes violentar la vida de nadie. De hecho, el amor de verdad, el de verdad, no juzga, no condena, no señala. El verdadero amor lo que hace es que otorga libertad total y completa y absoluta. Porque es lo que da la capacidad de evolución al ser humano. Si el ser humano no tuviera la capacidad de vivir, de elegir y de experimentar, entonces no evoluciona. Entonces, cuando tú dices, Dios te dio voluntad, sí, me dio voluntad. ¿Y por qué después que te da la voluntad te dice, no hagas lo que tú quieras? Tienes que hacer lo que yo te mando. Y si tú no haces lo que yo te mando, yo te destruyo a ti, a tu familia, a tu barrio, a tu nación. Te mando un terremoto, te mando una tormenta, te mando un ciclón y acabo con todos ustedes. ¿Tú crees que se puede creer en un Dios así? ¿Tú crees que un Dios así puede asegurarte a ti bienestar, salud y vida eterna? Es un ser bipolar. El Dios que presenta la religión es un ser bipolar. El Dios que presenta la religión no es nada más ni nada menos que una materialización de los caprichos y de los traumas y de la mentalidad humana, porque es un y Dios de la humano. Manipulación para controlar las masas. Claro, porque es que es un Dios humano. Tú tienes que primeramente, para entender el contexto de familia y por qué se comienza a meter fuerte la monogamia, tú tienes que estudiar a Constantino en el primer siglo. ¿Cómo estaba el reino de Constantino? ¿Cómo estaba la economía por el suelo? ¿Cómo la gente no estaba pagando los tributos? Todas las situaciones sociopolítica, cultural, religiosa que había en el reinado de Constantino, cómo habían tantas religiones, tantos pensamientos distintos acerca de Dios, eso estaba fragmentando el reinado, le estaba a él impidiendo tener un reino en orden. Por eso se hace el primer concilio en Nicea, año 300 y algo, 21 por ahí. Concilio de Nicea. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué hace? Allí elaboran el canon. Allí se eligen los libros. Allí se le dice lo que sí y lo que no. Pero allí también, entonces, se refuerza la idea de la pareja y de un sinnúmero de cosas que traen organización, claro que sí, traen organización, pero el único objetivo es que todo, porque tú tenías que pagar por todo. Tú tenías que pagar por todo. Por tus tierras, por tu siembra, por todo tú tienes que pagar impuestos. Igual que ahora, por todo tú tienes que pagar un impuesto. Entonces, esa organización familiar
Mientras más numerosa era la familia, mientras más hijos tenía, entonces más fácil era de tener controlada ese grupo de gente y más ingreso dejaba eso al reino. Por eso es que aprieta tanto con la monogamia. Porque en cuáles antigüedades, en cuáles civilizaciones antiguas existía la monogamia. Eso era muy escaso. Eso era muy escaso. La poligamia era algo muy normal. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón tenía tantas mujeres? ¿Por qué David tenía tantas mujeres? ¿Por qué ¿por qué Abraham tenía tantas mujeres? Porque tenían como mantenerla. No, porque cuando tú ibas a hacer un acuerdo con un rey, cuando tú necesitabas madera, cuando tú necesitabas algo, cuando tú necesitabas construir algo, entonces tú hacías un acuerdo con los reyes y entonces para cerrar ese pacto te entregaban una hija a ti como rey para fortalecer los reinos, la relación entre los dos reinos. Era un acuerdo político, era un acuerdo de negocio y político. Y por eso esos tigres, esos reyes tenían tantas mujeres. Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto verdaderamente, cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de que lo que nosotros se nos ha venido imponiendo a través de los años es todo para manipularnos y para controlarnos a nosotros. Ese es el único objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la homosexualidad, yo me pregunto, ¿quién fue que le dijo al hombre que él es juez? Porque predicar del amor, hablar del amor y ser impoluto y ser la persona más pulcra, eso es fácil. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si Jesús, que puede ser que haya pasado, porque creo que no toda la más mínima cosa que Jesús pasó, vivió o hizo, está registrada en la Biblia que nosotros conocemos como canon, pero tú entiendes que si Jesús se hubiera topado con un homosexual en aquel entonces, él lo hubiera rechazado? Así como rechazó a María Magdalena, como rechazó a Zaqueo, como rechazó a todas esas personas que eran personas inmoralmente... Pero que Jesús no rechazó a ninguna de esa gente. Pero exacto, ahí es donde voy. Entonces tú entiendes que si en la Biblia que nosotros leemos hoy en día hubiera aparecido un homosexual que le dice a Jesús, mira, a mí me gustan los hombres, a mí esto, ¿qué tú crees que hubiera sido la respuesta de Jesús? Lo primero que Jesús nunca habló de eso. No hablo de eso, pero... Y lo segundo, si Jesús se hubiese encontrado con una persona de esa, no creo que haya habido un rechazo. Es que nunca rechazó a nadie, ¿dónde voy? Y me imagino que ahí había mucha gente. Exacto, de toda la índole. Y no dice nunca que rechazó a nadie. No lo rechazó. Pero la iglesia, como no apareció un homosexual en aquel entonces, la iglesia lo rechazó. Incluso, si una mujer que es prostituta, que trabaja en la calle, que hace esto, que hace aquello, la misma iglesia como que la trata diferente y tú lo sabes. Que pueden decir, no, porque amamos a todo el mundo, que sí o qué, pero no es lo mismo. Entonces queremos predicar el amor de Jesús, queremos hacer, no, que Jesús dijo que sean seguidores de mí, imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre, pero eso no era lo que hacía Jesús. No, eso no es lo que hacía Jesús. De hecho, lo que Jesús verdaderamente vivió, la iglesia de hoy no lo vive. Lo que Jesús hizo en aquel entonces, lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo, hablar de cosas que la iglesia entendía que eran inmorales. Porque para un religioso de aquel entonces, sentarte con un ladrón, sentarte con una prostituta, eso era tú ser un inmundo. Y no sentarte, comer con ellos, beber con ellos y escuchar música con ellos y quién sabe si hasta bailar con ellos. Lo mismo que tú dices, en la iglesia yo tenía como 15 personas que eran así y yo no los rechacé nunca. Pero a mí me rechazaron las otras iglesias porque yo lo hice. Es lo que hacían los fariseos en aquel entonces. Hubo un muchacho que me comentó en uno de los videos que cuando yo tenía 15 años me puso él, el pastor me mandaba DVDs de pornografía. Y luego me hacía preguntas sobre la masturbación y cosas así. Y luego me estaba invitando a una vigilia especial. Hubo uno que me comentó. Entonces lo que yo te estoy diciendo, la doble moral, el predicar del amor, de un amor que tú no conoces, de un amor que tú no vives. ¿Por qué? Porque te comencé hablando de lo que comienza a pasar el niño. Para llegar al punto donde nosotros como humanos tenemos que ser empáticos.
Porque uno no sabe, uno rechaza a la persona, maltrata a la persona y uno no sabe todo lo que ha vivido un ser humano dentro de una casa o en su vida, Pero en el trabajo, en la escuela. lo ponemos así, Alcedo, y lo vemos solamente desde ese punto de vista. Ah, el niño que es oprimido, que es rechazado, que es maltratado, pero ¿y el adulto? Que era ese niño y tuvo que vivir un papel, tuvo que fingir ser alguien que no era, tuvo que Vamos para allá. casarse, tuvo que tener hijos, pero todavía sigue teniendo los mismos deseos, la misma inclinación sexual, sigue teniendo atracción hacia otro hombre y luego que es grande ya no aguanta eso y sale de ahí. Entonces, no, pero esto es lo que es un sinvergüenza con hijo y con muchacho y míralo ahora de que pájaro. Exactamente. Pero él lo fue siempre. Porque no lo entendemos. Porque no entendemos. Y fue lo que yo te dije, estamos juzgando cosas que nosotros no entendemos, ni nos interesa entenderla. ¿Tú sabes por qué no nos interesa entenderla? Porque le tenemos miedo. Porque le tenemos miedo. Mira, en la sociedad, muchas personas lo primero que hacen es vivir con doble vida. Una persona tiene un personaje para sobrevivir y un personaje para cuando está solo. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? ¿Cómo le llamó Jesús a esa gente? Hipócrita. El niño, la persona homosexual, tiene que vivir como un hipócrita. ¿Por qué tiene que vivir como un hipócrita? Porque no puede mostrarse, porque no tiene que mostrarse exactamente como es delante de la sociedad. Ahora bien, ¿qué crea vivir una vida que no es tuya? ¿Qué crea en nosotros como seres humanos vivir con una careta? Eso crea trauma, vacío, trauma, carencia, crea depresión, cosas. Crea ansiedad. Y que al final tú no sepas cómo manejar la vida que sí es tuya de verdad. ¿Quién te ayuda? Nadie te ayuda porque todo el mundo te tiene miedo. El ser humano tiende a rechazar las cosas que no entiende. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene miedo entrar ahí. Y es más fácil yo decir, no, yo no acepto eso, yo no lo tolero, no me hable de eso. A tú sentarte y tratar de que explícame qué es lo que tú sientes, qué es lo que te pasa. Déjame comprenderte, a ver qué es lo que está pasando contigo. Exactamente. Entonces, mira lo que dice Brené Brown. El sentimiento de pertenencia, dice Brené Brown, nunca puede construirse obligando a alguien a dejar de ser quien cree que es. Es que cuando tú dejas de ser quien tú crees que tú eres, tú te conviertes en lo que Pero otra persona... Pero obligándote a ser una persona que tú no eres. Es que te conviertes en lo que otra persona quiere que tú seas. Ahora, ¿tú sabes qué yo me he dado cuenta observando todo este tema? Que la mayoría de gente, la mayoría de personas que tienen hijos homosexuales son personas que son muy rígidas en el tema. Que menosprecian. Y te voy a decir porque yo lo viví. La religión produce mucho odio. Sí. Mira, cuando yo veía una persona, una mujer con pantalón, eso a mí me provocaba, eso a mí me hacía un ruido terrible en una etapa de mi vida, en el cristianismo cerrado. Cuando yo veía una persona gay, eso me producía un ruido tremendo. Yo tuve que sanarme de todo eso. Porque aunque tú digas desde la religión, no, nosotros lo amamos, nosotros lo que... No, es mentira, brother. Porque lo apartan, lo rechazan, no pertenecen a su círculo. No comen con ellos, no comparten con ellos, no lo invitan igual como invitan a los otros. No dejan que los hijos se junten. No dejan que los hijos se junten, no dejan que los... Entonces, no, es un tema verdaderamente donde nosotros hacemos más daño rechazándolo, excluyéndolo, maltratándolo, no aceptándolo. Y en sí, que el daño que hace una persona, porque le gusta a otra persona, porque ¿cuál es el daño que hace? Ahí es donde voy. El daño que en realidad produce la homosexualidad no es un daño en sí, el daño lo produce el rechazo, todas esas cosas que tú dices que nosotros expresamos hacia esas personas, el odio, el rencor, el eso bullying, es el daño. Todo ese tipo de cosas es lo que daña a esa otra persona. Ese es el daño. Entonces, en verdad, quien está haciendo más daño es la religión y la sociedad. Porque a mí no me afecta nada en que una persona se agarre con otro, que un hombre se agarre con otro, que una mujer se agarre con otra. A mí eso no me hace ningún daño. Ahora, daño hago yo cuando yo promulgo
este tipo de violencia, este tipo de comentarios, este tipo de bullying, este tipo de maltrato, este tipo de rechazo hacia esa persona. Es que todo ese tipo de cosas que tú dices no es más que un reflejo de lo que tú tienes por dentro. Ahora mucha gente dice también, no, porque se quieren imponer y quieren imponer su ideología. Eso es otra cosa. Igual, me voy entonces ahí. Esa barbaridad de que ahora quieren enseñarle a los niños en la escuela, de que tú no tienes sexo, género, perdón, y que tú puedes ser lo que tú quieras, y estas cuestiones que están trabajando ahora con las hormonas para los niños menores de edad, y que el niño que decida que ahora él puede ser. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Ahora, ¿de dónde nace? Igual que el feminismo, esta basura que tenemos de feminismo ahora mismo, que son un reguero de mujeres traumadas, que han sido humilladas por los hombres durante muchos años, que se han liberado y desde ese trauma y desde ese dolor ahora quieren imponerse, igualarse al hombre, maltratar al hombre. Ellas no quieren ellas no quieren igualarse, ellas quieren estar por encima. Por encima, denigrar al hombre, avasallarlo. Y no es que el hombre deba de estar por encima de la mujer para que no se escuche como un comentario. No. Yo soy de lo que creo en la igualdad. Es que, exacto, debe de haber una igualdad. Pero que la igualdad no es que tú ahora digas que tú eres una mujer empoderada y que tú estás por encima de. No, tú no estás por encima de nada. Porque eso no es empoderamiento. Eso es trauma, eso es dolor, eso es resentimiento, eso es raíz de amargura. ¿Entiendes? Porque una mujer empoderada que se liberó es una mujer que produce dinero, es una mujer que respeta, es una mujer que conoce su lugar, que conoce su rol, es una mujer que ama desde la libertad, es una mujer que no violenta a segundo ni a tercero, que conoce su posición y la mantiene, que no se deja de nadie, pero con respeto pone límites, que sabe poner límites. Es una mujer empoderada. Imagínate tú que la mujer tuya, tú trabajes en una construcción y tú tengas que subir 300 blogs a una quinta planta y tú ganes por día, por ejemplo, 2,000 pesos el día, y que la mujer tuya venga y te espere en la casa sentada, que no, que tiene que haber una igualdad de género, porque ella es igual que tú, y tú le digas, pues está bien, pues vete tú a hacer el trabajo mío, que yo me voy a quedar aquí, lavando, planchando, organizando la casa, cocinando y cuidando a los muchachos. Ella va y va a cargar los 200 blogs. Y no estoy diciendo que no pueda, no estoy diciendo que no, porque no puede, porque es el sexo débil, no. Pero que, coño. Exactamente. Entonces, este tema se extiende mucho, se va lejos. ¿Por qué razón? Porque hasta que nosotros como sociedad, que hablamos de progreso, que hablamos de avance, porque la gente tiene como avance el dinero y lo material. Pero tú sales por la calle hoy, ¿cuántos vehículos tú te encuentras en la calle? Alta gama. Muchísimo. Pero te encuentras con una sociedad que mentalmente es una sociedad retrógrada. Sí. ¿Tú estás entendiendo? ¿Cuál es el resultado de esa mentalidad? Lo que estamos viviendo como sociedad hoy. ¿Tú escuchaste hablar de Alan Turing? No. Él creó, él era un matemático y físico, y él en la guerra soviética, él diseñó una máquina que descifró un código de una máquina que se llamaba código Enigma, donde los nazis mandaban mensajes cifrados. Y este tipo, junto a un grupo de matemáticos... Yo la vi, la película, yo la vi. El tipo era un buena. cerebro, y el tipo diseñó una máquina que ayudó a reducir lo que le iba a tomar a la guerra 4 o 5 años. Lo hicieron en 2 gracias a esta máquina que este tipo diseñó. ¿Qué pasa? Que él era homosexual en un tiempo, en una época donde la homosexualidad era condenada, y a él lo pusieron, luego que él terminó el proyecto del código Enigma, él lo pusieron y el tipo
le pasaron muchísima vaina, comenzó a tener cambios hormonales, muchísima vaina en el cuerpo. Eran tortura, bro. Y lo sacaron de participar en los vainas secretos y confidenciales de ¿Y tú sabes la vida que ese tipo salvó? Y el tipo al final murió con 41 años, creo que era, 42. Y el tipo era una mente brillante. Óyeme, lo que es la computadora de hoy en día, los teléfonos, la inteligencia artificial, todo eso es gracias, tienen que darle gracias a ese tipo. Ese tipo salvó muchísima vida y al final su misma organización lo terminó matando. Exacto. Entonces, mira, las principales asociaciones profesionales de psicología y psiquiatría no recomiendan la terapia de conversión. No, eso no funciona. Porque no han demostrado ser eficientes. Es que no van a ser eficientes nunca. Porque es que tú no puedes convertir algo. Tú no es lo mismo que tú traigas un gato y lo metes en un programa para convertirlo en un perro. Te va a echar la vida haciendo eso, a menos que le haga una quimio, una vaina y lo transmute en otra cosa, pero que tú no puedes cambiar la naturaleza de algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿De verdad tú crees que una gente, que estos tigres que están dando esos testimonios ahí, que tú lo oyes, dije que yo era gay, el Señor me liberó, ¿de verdad tú crees que Dios lo liberó? ¿Pero que lo liberó de qué? De la homosexualidad. Porque yo conozco mucha gente que tiene años sirviendo de años. Pero y Dios no lo ha liberado. Entonces, si Dios libera a uno y a otro no, entonces Dios es un Dios de exclusión. Es que la liberación en algunos casos es selectiva. Ahora, lo que yo creo en mi criterio personal, y no es una verdad, es lo que yo creo, que están reprimidos. Claro que sí. Pero claro, que por debajo el impulso, el deseo está ahí. Yo te lo voy a poner más fácil, con un ejemplo que quizás tú puedas manejar. ¿A qué edad tú entraste a la iglesia, al evangelio? Yo entré en el 2019. Ya tú eras adulto, ¿verdad? Bueno. Pero la masturbación, ¿tú has tratado el tema de la masturbación y el evangelio? Donde tú decías que tú no querías hacerlo y le oraba a Dios y ayunaba y contaba los días. Tengo tantos días sin hacérmela, tengo esto. Pero el deseo estaba ahí. El deseo estaba ahí. De hecho, ¿Y tú te atrevías a pararte allí y decirle, Dios me hizo libre de la masturbación y llegar a tu casa y tener ganas de hecho, yo tenía muchos amigos profetas y evangelistas, sí, muchos amigos que me escribían, Alcedo, ¿y qué es lo que pasa? Yo me meto en ayuno 3 días y salgo con más ganas de ahí. ¿Tú te entendías? Porque tú lo estás reprimiendo. Es que eso sigue ahí. Entonces, mientras más tú lo reprimes, más se potencializa el deseo. Entonces, yo para mí, a mi criterio, esos tigres, tú lo ves afeminado predicando. Y tú lo ves afeminado. Para mí. Y buscan mujeres y se casan. Y las relaciones no le... Pero ve el tema que estamos tratando el otro día detrás de batidor y aquí con el amigo de nosotros que no vamos a decir nada porque no queremos exponerlo a él porque es un amigo de nosotros. Cómo se casó con esa tipa. Y la tipa al final no funcionó porque a la tipa le gustaban las mujeres, pero tenía un nombre. Pero tú sabes que también... Tenía un nombre. ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros nos enfocamos mucho en la homosexualidad, en el lado masculino, porque es lo que más se nota. Porque si tú y yo salimos allá afuera y nos agarramos de la mano, somos 2 mariconazos. Pero si Paola, la mujer tuya, sale con la vecina agarrada de la mano, son muy buenas amigas. Y la mayoría de mujeres han tenido encuentros sexuales con otra mujer. La mayoría de mujeres. Claro. Porque las mujeres se cambian juntas, se desnudan una delante de otra. Porque uno que es hombre, sí, es más difícil tú de que encuerarte delante de mí. Yo no me desnudo de que delante de Pastor Giovanni, de que estamos de que por ahí, de que predicando de alguna vaina. Y que déjame cambiarme y te quitas tú te encueras. No, pero a las mujeres sí, a las mujeres les da lo mismo. Entonces. Y van por la calle agarradas de mano y uno se le encuentra linda. Sí. Y nadie critica eso. Y mira qué bonitas esas 2 mujeres abrazadas y se abrazan. Y duermen juntas. Pero si es yo no duermo con hombres. Si eso a mí me da una piquiña y una cosa en el cuerpo. A mí no me gusta eso. Pero yo respeto eso, porque que eso no es una cosa tuya. Mira, la homosexualidad dejó de considerarse un trastorno en el 1973. Eso fue el otro día. Sí. Fue que comenzó a dejar de tenerse el tabú de que eso era un trastorno. Que la vaina esta de psiquiatría lo sacó de la vaina de trastorno y de enfermedades psiquiátricas. Que de hecho la Iglesia Católica mató muchas mujeres y le puso el nombre de bruja, que no eran brujas nada. Eso es una vaina, vamos a hablar de eso en de programado.
Entonces, mira esto, Yera, la psicología actual trabaja principalmente en bienestar, aceptación, salud mental, manejo del rechazo, relaciones sanas. Ahora bien, los padres. Muchos padres pasan por etapas de negación, culpa, miedo, enojo y aceptación. Cuando nace un muchacho con este tipo de condición en la familia. Una de las etapas más difíciles es la etapa de negación. Es que ningún padre, yo creo, Alcedo, que está mentalmente capacitado para que su hijo a los 7 o a los 8 años le diga, papi, a mí yo estoy enamorado de mi amiguito fulano. O que la muchachita le diga que no le gustan los muchachitos, que es la muchachita, que es la amiguita que le gusta. Y tú ves a tu hijo desde chiquito que es amanerado, que tiene inclinaciones raras, que le gustan jugar con muñecas, que tú le compras una vaina, pero siempre tiene esas inclinaciones. Tú no estás Sí. preparado porque es que eso te hiere el ego, te hiere el orgullo, te hiere la hombría. Porque a ti el orgullo tuyo, tú decirle a los amigos míos, no, porque el hijo mío, yo tengo un varón. Yo tengo tres, yo no tengo problema. Yo, al contrario, me he preparado para trabajar en cualquier situación que los niños míos tengan, trabajar con ellos y brindarles todo mi apoyo. Porque no va a ser verdad que yo voy a maltratar a mi hijo en mi casa y luego tirárselo a esos leones afuera para que me lo destruyan. Al contrario, cuando nace un niño con esta condición en la casa, los padres, claro, es que los padres no estamos preparados porque fuimos criados así. Es lo que te ¿Tú digo. entiendes? Pero deberíamos de ir cambiando la mentalidad porque estamos en el año 2026 ya, en el siglo XXI. Entonces, no es cuestión de que tú sigas una cultura, es que tú tienes la responsabilidad de orientarte, porque tú tienes que empoderar a tu hijo dentro de tu casa para que tu hijo cuando salga allá afuera sepa enfrentar el bullying, no caiga en depresión. Tú sabes los chicos homosexuales que me hicieron así a mí. Bandeado de la depresión, quitándose la vida, Y no, y muchos que se adicto a suicidan y droga, que se suicidan. adicto al alcohol, adicto a muchísima porquería. No, y caen en la promiscuidad también, por eso No, mismo. no, 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 definitivamente. Y entonces se relacionan, por eso es que las parejas del mismo sexo tienen tanto problema. ¿Por qué las parejas del mismo sexo tienen tanto problema? Igual que la pareja también heteros, pero este tipo que de hecho un estudio revela que la promiscuidad y todo este tipo de cosas tan violentas y tan, se da más entre dos mujeres del mismo sexo, entre las mujeres, más que en los hombres, entre las mujeres. Porque imagínate dos personas que desde su casa vienen con todo este problema, se juntan las dos. ¿Tú crees que puede funcionar? Con un bagaje de Ay, trauma. es fuerte, brother. Es muy duro. Entonces, nosotros no estamos viendo a la persona maltratada, a la persona herida, a la persona que no tiene deseo de vivir, a la persona incomprendida, que ya no quiere existir en este mundo. No, nosotros estamos viendo a la persona que no es como nosotros. Pero es una persona que lo que necesita quizás es un abrazo tuyo. Es que tú no lo condenes, que tú no lo juzgues, déjalo vivir. ¿Tú entiendes? Entonces maltratamos tanto desde el amor, desde la moral, como se estableció el cristianismo. En el nombre de Dios vinieron y violaron mujeres, Quemaron aldeas, mataron saquearon, niños. mataron, hicieron de todo. En el nombre de Dios establecieron a Cristo. Y en ese mismo nombre nosotros mandamos a los homosexuales Y al en ese mismo infierno, a nombre los amanerados. estamos Porque matando a lo la dice humanidad. la Biblia dice que no se echará varón con varón y que los afeminados irán al lago de fuego. Pero mira qué cosa más estúpida, brother. Dice que tú tienes que dejar la homosexualidad para que tú le puedas servir a Cristo. Pero ¿y si tú no puedes Y dejarla? que tú tienes que dejar la droga y venir a Cristo. Y que tú tienes que dejar el alcohol y venir a Cristo. Entonces, ¿para qué que sirve el Cristo? Entonces tú me estás diciendo que no hay que dejar nada de eso. Pero ¿para qué que entonces sirve el Cristo? Porque se supone que Cristo es Porque que se tiene que supone cambiar. que si yo no puedo, entonces tiene que hacerlo Él. Entonces, si yo tengo que dejar para hacer, entonces a quien yo le voy a servir no tiene el poder para cambiarme a mí. No es lógica. No es lógica. Si tú estás atado, yo no te puedo decir, llega hasta aquí. ¿Cómo tú vas a venir? Pues tú estás encadenado. Yo tengo que abrirte la cadena y después decirte camina. ¿Qué hacía Jesús? Le decía, levántate.
anda. Así el milagro y luego lo echaba a andar. Entonces, cuando tú escuchas la predicación en la calle, en la cosa, son predicaciones tan estúpidas. Que deje el cigarrillo. ¿Tú sabes lo que sufre una gente que fuma? Bro, eso es una de las cosas más terribles, el cigarrillo. Eso te sale por los poros, ese bajo, y la gente me dice, yo quisiera dejar esto, yo no puedo. Desde que yo tengo 2 o 3 minutos que no fumo, estoy nervioso, estoy ansioso. Hay gente que yo lo he visto en el aeropuerto que se desmontan del avión y están buscando el cigarrillo para prender. Bro, tiene una condición, está enfermo. Está enfermo. Ahora, ¿qué a mí me hace un poco de ruido? Y te lo confieso aquí. Que al hombre le guste el hombre y porque le gusten los hombres se vista de mujer. No que se vista de mujer, porque ya eso es travestismo. Eso es Entonces, yo he escuchado muchos psicólogos. Sí. Yo he escuchado psicólogos que dicen que eso ya es un trastorno, que eso es un trauma. El travestismo, porque hay muchos travestis que dicen que son una mujer en el cuerpo de un hombre. Y entonces, a mí no es que me moleste que a ti te guste vestirte de mujer, te gusta Los tigres quieren ser más mujeres que las mujeres. Eso es lo que a mí me molesta cuando quieren sobresalir más de la cuenta. Porque yo estoy de acuerdo porque yo tengo amigos homosexuales que son estrellas, loco. Que yo digo, mierda, ese tipo se viste bien, loco. Tú con esos zapatos, con esa camisita, y tú dices, los homosexuales visten bien. Pero como tú un hombre con una falda, y estas mujeres que son lesbianas, la machorra. Loco, que se rapan aquí, se ponen unos pantalones por eso, entonces le juegan como unos chichos y una barriga feísima. Loco, qué horrible se ve esa vaina. Porque está bien, a ti te gusta la mujer, sí, cógete tu mujer. Coño, pero mantén tu esencia. ¿Qué sé yo? Loco? Es horrible, man. Hay algo que a mí siempre me ha chocado. Porque yo tengo amigas que son lesbianas y yo les digo, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿A ti no te gustan los penes? ¿No te gustan los ripios? No, tú estás loco, que yo no necesito hombres, que a mí me gustan las mujeres, que sí o qué. Y yo le digo, pero entonces cuando tú estás con una mujer, ¿qué ustedes hacen? No, nosotros usamos huevos de goma y vaina así. Entonces no te gustan los hombres porque no te gustan los ripios, pero usa uno de plástico. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta? Es como incoherente lo que tú me estás... Mira, desde el tema de las constelaciones familiares, que a mí me encantan las constelaciones familiares, el homosexualismo tiene otro enfoque. Otro enfoque que es muy distinto a la ciencia y a la religión. Vamos a ver. Lo que se dice en las constelaciones familiares es que una familia que necesita aprender o trascender algo, uno de la familia en esa línea genealógica va a venir a mostrárselo. Tú ves ese tipo que llaman de que la oveja negra dentro de la familia, ese tipo que viene a destapar las cosas ocultas, las cosas que se han ocultado en la familia desde hace mucho tiempo. Ese es el tipo que saca toda la luz. Ese es el loco de la familia. Ese es el que pone la familia pata para arriba. Y tú estos cuello blanco, y tú esta falsa imagen, y toda esta careta de gente pulcra, ese tipo es que viene a sacar todos los trapos sucios de la familia. Ese tipo que viene a decirle a la familia cómo es que la familia está, que eso es una pantalla. Esa es la oveja negra. Eso tiene, dentro de las constelaciones familiares, eso tiene un significado profundo, no es un loco. Es que el tipo viene precisamente, o ella viene precisamente a hacerle ver a ellos que ellos viven una mentira y que ellos tienen que corregir eso. Y viene con todo, viene con el tipo que viene con un problema para robar, para hacer muchísimas cosas que para la familia es vergonzoso. Entonces ellos lo ven vergonzoso, pero ellos también viven una mentira, lo cual viven dentro de una doble moral, y él viene entonces a exponerlos a ellos. En el caso del homosexualismo, hablan de proceso de reconciliación o integración del sistema familiar. Por eso te dije ahorita, ¿a quiénes tú ves que le nacen mayormente estos hijos? A pastores, a militares, a gente homofóbica. Pero muchas veces, muchos de esos tigres practican un montón de vaina sucia por debajo y entonces tienen que corregir eso porque el proceso o el objetivo principal del ser humano es la evolución.
Yo escuché, conozco un tipo que ese tipo era homofóbico hasta la muerte y le salieron los dos hijos, pájaros los dos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo que viene con esta, que nace homosexual dentro de la familia? Pues viene a mostrar cuántas cosas hay que reparar en el árbol familiar, en esa estructura de familia. Se llama conflicto transgeneracional. Yo he trabajado con personas en terapia que tienen 4 generaciones de niñas violadas. Su bisabuela, su abuela, su mamá y la persona que me contacta de último. Cuando dentro de una familia se da una violación y eso no se sanó, el conflicto pasa Se sigue el ciclo. a la próxima generación y sigue el ciclo. Y sigue el ciclo y eso puede llegar hasta que encuentren uno en la familia que lo trascienda. Es lo mismo con la homosexualidad. Entonces, eso se llama conflicto transgeneracional. Cuando nosotros nos vamos a estudiar el árbol familiar, cuando vamos a estudiar las constelaciones, en estos aspectos nos damos cuenta, entendemos, por qué hay tantas cosas y por qué vienen ciertas personas a ser parte de nuestra familia. No están ahí porque sí. La mujer dentro de la familia, la que tuvo el aborto, que el niño murió al nacer, que murió a los 3 meses. Es tanto así que afecta tanto eso dentro de la familia que cuando un niño, por ejemplo, una madre está embarazada y el niño a los 3 meses de estar en el vientre, la mamá tiene una amenaza de aborto, un conflicto donde el embrión, el niño de dentro se vio amenazado, el niño viene con una situación terrible. Tanto así que en ese rango de 3 meses a 4 meses aproximadamente, todo lo que esa persona emprenda en ese lapso de tiempo va a sentir un deseo de dejarlo. Tú comenzaste la tienda de celulares, pero a los 3 meses tu mamá tuvo una situación o tu mamá pensó abortarte o no te quiere o tiene ese sentimiento de no tenerte, el niño lo percibe, se aloja el conflicto en ti y eso se dio a los 3 meses de tú estar ahí, a los 3 meses de tú poner tu tienda, a los 4 meses, tú sientes ese deseo de abandonar el proyecto. Y tú no sabes por qué. Y hay gente que me dice, Alcedo, todo lo que yo comienzo, yo no lo termino, yo dejo todo a mitad. Sí, sí, pregúntame por qué. Okay. ¿Tú sabes cuándo yo descubrí eso? Estudiando constelaciones familiares. En esa misma edad y en ese mismo tiempo donde a mí se me desactivaba todo, que yo no quería ya seguir haciéndolo, en ese mismo tiempo, yo me tuve que morir. Yo me tuve que morir. Y relacionando eso, llegué a ese punto. Yo dije, wow, velo aquí. Así de profundo es. Entonces yo digo, hay tanta gente delante de gente, enseñando gente y hablando a la gente que no comprenden un carajo, ni de la vida, ni de la biología, ni de nada, ni del trauma, ni de nada. Agarran la Biblia, le dan para allá la Biblia, maltratan a tú el que esté por delante, se va por delante. Entonces, precisamente, la vida te lleva a que tú caigas en todo eso que tú estás rechazando, que tú no quieres atravesar, que tú no toleras. Entonces la vida te pone precisamente en esa situación para que tú lo trasciendas. Si tú no lo trasciendes, tienen que trascenderlo tus hijos o tus nietos. Y el ciclo sigue hasta que uno lo rompa. Entonces nosotros vemos ese que va ahí, ¿verdad? Pero no vemos el que se coge a ese, que hace coro con los panas, con lo que es el hétero del grupo, y es más hombre, y es más que y es el que le da el pajarito. Tú sabes que yo he escuchado mucha gente que dice que mientras más hombre, el hombre, de que más masculino, el hombre privado, de que más partido, de que como que de más bugarrón. ¿Será verdad? Yo no sé. Eso lo dicen. Yo no sé, tú sabes, yo no puedo decir eso. Yo no tengo. Y pajarito que tú lo ves así y están con hombre casado, con su mujer, con su familia, con su de todo. Pero date cuenta que ahora esos pájaros. Y pájaros que lo tienen mudado. Tú ves esos pájaros que están yendo ahora al podcast
de Sabrina Gómez y el chamaco, los Gómez, que han tirado muchísimos políticos para adelante, políticos con su familia y Gente pastores con y gente y todo cuarto. el mundo. Terrible. Ey, entonces yo lo que te digo es sanar, bro. Es sanar, porque tú, no es que tú estés de acuerdo con muchas cosas que pasen, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué eso me hace ruido a mí? ¿Tú entiendes? Entonces, si una persona mató a otro, ¿qué Dios haría? ¿Dios lo mata o Dios lo perdona? Dios lo perdona, ¿Verdad que sí? dice la Biblia. Y entonces, ¿por qué nosotros lo llevamos a la horca? Porque Dios lo perdona, pero el evangélico no. No, nosotros como sociedad. Porque Porque la nosotros no sociedad perdonamos. dice, oye, hay que acabar con todos los ladrones. Tú no ya lo que Pero, decía, pero todas las inmoralidades que la gente hace. no era David que le decía a Dios, júzgame tú, porque él no quería que lo juzgara el hombre. Sí, Porque es que el hombre no tiene misericordia. sí. El hombre no tiene amor. Tú sabes que hay un texto, que el texto ese de David, que vamos a hablar de eso en el programado también, tenemos muchos temas para el programado, donde se dice que David y Jonathan tenían una relación amorosa. Sí, yo lo he escuchado, esa teoría. Tú ves, yo he estado leyendo los textos hebreos donde habla de eso, porque quiero hablar de eso en el programado. Y está interesante el debate. Y no obstante eso, también los romanos y esa gente El que término homosexual no existía en No, y que la en Biblia no habla en aquel realidad. entonces los romanos y esa gente que eran capitanes, que eran gente de No, renombre, los emperadores eran todos gays. tenían Bisexuales. tenían sus pajaritos que iban y dormían con ellos. Bisexuales, que de hecho la palabra es del tipo ese que el centurión le hace, que Jesús le hace, que habla de que del parejo, Sí. y la cuestión habla de que él era uno de esos que con el que el centurión pasaba tiempo, porque ellos tenían su esposa y pasaban momentos con carajitos jóvenes, y eso ha existido todo el tiempo. Eso ha existido todo el tiempo, que vamos a hablar también de Sodoma y de Gomorra. Vamos a hablar de Sodoma y de Gomorra. ¿Tú sabes por qué? Porque Sodoma y Gomorra no fueron destruidos precisamente. No hay un solo texto que diga que Sodoma y Gomorra fue destruido por eso, por ser homosexual. No. Habla de muchas cosas menos de la homosexualidad. Habla de soberbia, habla de muchas cosas. Ahí el libro de Ezequiel, creo que habla de Ezequiel, me parece. Yo tengo los textos ahí anotados. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros debemos de sanar. Porque a quien le conviene sanar es a nosotros, para que nosotros no tengamos que experimentar eso. Yo una vez escuché a Tibilloso, el pastor Tibilloso, el profeta de África. Moreno. Sí, él estaba reprendiendo un demonio en una congregación. Una mujer estaba en el suelo y la familia estaba ahí. Él miró a la familia y dijo, cuidado si alguien de ustedes la juzga a ella. Porque si uno de ustedes la juzga a ella, va a tener que enfrentar lo mismo que ella está enfrentando para demostrar que ustedes tienen el poder de juzgar. Yo me quedé frío con la boca abierta. Porque todo lo que nosotros juzgamos, Dice la Biblia, no midas para que con la misma vara con la que midas no seas medido. Es peligroso. Porque todo lo que tú juzgas va a tener que tener la autoridad para pararte frente a eso y vencerlo. ¿Por qué tú crees que al religioso después que cae se le hace tan difícil levantarse? ¿Y por qué no sale de una guerra y de una batalla? Esa guerra y esa batalla son precisamente las cosas que juzgan. Que parece que fueron ellos que murieron por Cristo, no Cristo por ellos. No Cristo por ellos. Es precisamente porque están en una guerra que no van a poder ganar. Cuando tú dejes el juicio, las etiquetas, que tú estás viendo el mal que el otro está haciendo, pero nunca te has preguntado por qué eso me hace ruido. Porque es que a mí no me importa que fulanito robó allí, ajá, ¿y qué? Tú llegaste a leer El asunto de las sombras de Carl Jung. Yo lo estoy leyendo. Eso habla sobre eso, que las cosas que a ti te hacen ruido en otra persona es porque son un reflejo de lo que tú tienes por dentro. Claro, ¿por qué tú crees que el estado más alto de espiritualidad, como le llaman a eso, que no es espiritualidad, eso es tecnología, pero el estado más alto de espiritualidad te lo da a ti las relaciones de pareja? Brother, es más fácil tú relacionar, es más fácil tú levantar una empresa millonaria que tú mantener un matrimonio en el tiempo, no por tolerancia, un matrimonio saludable.
donde haya amor, comprensión, donde haya discusión, abrazo, buen sexo, dinámica. Eso todo se va a dar ahí, eso es un mangú. El detalle está en que hoy en día nos hemos acostumbrado a que yo tengo una relación, esa relación es perfecta, pero el día que ella hizo algo que a mí no me gustó, yo me voy, porque yo no le voy a aguantar mierda a nadie, porque yo no vine a estar aguantándole vaina a hombre, y yo esto, yo aquello, y yo soy autosuficiente, y yo me voy, porque yo no le voy a aguantar mierda a nadie. Entonces vivimos brincando de aquí para allá y de allá para acá, hasta que un día nos aburrimos y dice, coño, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? No, pues yo no tengo suerte en el amor. Ajá, todos los ¿Tú hombres son entiendes? iguales. Porque la gente no quiere trabajarse. Y el término más bonito, la frasecita, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Pues tú te acostaste con todos los hombres, tú has tenido una relación con todos los hombres. Tuvo que haber sido eso. ¿Tú entiendes? Entonces, el detalle está en que nosotros decimos eso cuando todos los hombres con los que nosotros hemos estado son así. Y no nos damos cuenta que es que en el círculo en el que nosotros nos estamos rodeando son de personas así y que nosotros estamos eligiendo parejas desde una herida, desde un trauma y desde un punto donde nosotros podemos decir todos son así. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Yo elijo son así. ¿Sabe cómo se llama eso? Trauma bond. Se llama trauma bond. ¿Tú sabes por qué esa patica encaja perfectamente ahí? ¿Por qué? Porque está diseñada para encajar ahí. Si no tuviera el diseño perfecto para encajar ahí, no encaja. Por más que tú quieras encajar, no va a encajar. Se llama trauma bond. El trauma bond lo que dice es que dos personas con la misma herida encajan perfectamente. Entonces, no es que a mí me han hecho daño. Todos los hombres con los que yo he estado, todas las mujeres con las que yo he estado, a mí me han hecho daño. Es porque yo lo estoy atrayendo. Porque nosotros estamos siempre viendo el mal en lo demás. Y hay un grupo de gente también, Acedo, que le gusta encontrar personas heridas para ellos hacer el papel de sanador. El papel de sanador. Para ellos sanarlo, para ellos cambiarlo, para ellos mejorarlo. Claro. Y buscan ese tipo de relaciones. Claro, porque es la herida. Y desde cómo tú aprendiste lo que era el amor cuando tú eras pequeño, cómo tú aprendiste a amar, cómo te enseñaron a ti, cómo te transmitieron tus padres el amor, porque el primer amor de una persona es de sus padres. Y cómo te enseñaron tu papá y tu mamá. Por eso te hablé del homosexualismo comenzando de la casa. ¿Cómo te enseñó tu papá y tu mamá qué es el amor? Hablándole duro a mi mamá, hablándole más, pegándole cuernos, haciéndole esto, haciéndole aquello, que mi mamá no podía hacer, que nadie podía levantar la voz, que cuando papi llegaba era Trujillo que entraba por esa puerta y si él miraba tú tenías que acostar. Entonces tú te acostumbraste a eso y tú buscas a una persona que te haga sentir así porque eso es lo que tu cerebro entiende que está bien. Claro, porque el cerebro entiende que ese es tu lugar seguro. Porque te acostumbraste, exacto, te acostumbraste a eso y eso libera una especie de dopamina, de neurotransmisores. El cerebro primitivo va a ir siempre allá. Exacto. Entonces, va a caer siempre allá. Te va a llevar a lo conocido, a lo que tú conoces, a lo que él entiende. Normal. Y siempre tú vas a vivir en ese tipo de relaciones, en ese tipo de dinámica. Y tú misma dices, coño, pero es que todas las parejas que yo me busco son así, todas son celosas, tóxicas, esto, que aquello. Pero es que tú inconscientemente eliges ese tipo de personas. Incluso te metes con una tipa que es completamente diferente y tú dices, coño, esta tipa es rara. Lo mismo que estábamos hablando el otro día. No sé, yo me siento raro. Lo mismo que hay gente que se acostumbraron a un estado de violencia tan grande que la paz para ellos es aburrimiento. Es un problema. Es un problema, no conocen la paz. Entonces, quieren volver, no extrañan a la persona, extrañan lo que vivían ahí porque eso lo hacía sentir vivo. Sí. Porque era el modelo que tenían. Señores, ustedes tienen algo ahí que decir, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido Licencia para Pelear. Yo creo que tocamos un tema hoy bien profundo. Nosotros no estamos diciendo que está bien, que está mal. Sí, no es una verdad, es solamente un diálogo, pensamiento. Nosotros pensando, poniendo la mente a imaginar cosas. Pero sí yo creo que tocamos muchas cosas que tocan la fibra. ¿Sabes qué se me olvidó aclarar ahorita? Pues claro. Que mayormente siempre pasa que las mamás siempre saben. Sí, porque ¿tú te das cuenta que eso es por la evolución que la mujer lo ha desarrollado. No, y que cuando ya el niño ya es adolescente, pero la mamá se queda callada, la mamá siempre es una mami, yo tengo que decirte algo, a mí me gusta, yo siempre lo supe. Yo siempre lo supe. Sí, pero hay un tema también respecto a eso. ¿Tú crees? Porque también hemos escuchado mucho que hay personas que se desarrollan eso porque han sido violados, abusados en la infancia. Y pero que luego ahí de estamos eso, hablando de la conducta. Si tú tuvieras que ahora se te mete un coquilleo en el culo,
tú te Ahí viene atreverías, tú con tu... tú te atreverías a declararte. Ahí viene Alcedo. Habla porque tú bastante que me atacas a mí en No, los episodios. yo no te ataco ¿Tú te con eso. atreverías a declararte? Tú dices que si a mí. Si a ti te comienza a dar un coquilleo en la parte trasera, ¿tú te atreverías a declararte? Coño, pero ¿por qué tiene que ser de pasivo Alcedo? Porque no me puede dar un coquilleo, pues yo querer... Pero yo te estoy haciendo la pregunta, tú No, pero responde que la tú quieres pregunta. venir a canalizar a Pero uno. responde la Tú pregunta. quieres venirme a dar una orientación. Tiene Aparte de miedo. darme una orientación, también me quiere dar un rol. Si a ti te cae un coquilleo en la parte trasera, ¿te atreverías tú a declararte gay? Responda sí o no. Claro que sí. Sí, con tu peluca y tu, pero con tu es que peluca. ahí es que tú estás equivocado. Tú entiendes que... Y tú me vas y me tocas la puerta a mí aquí con una falda y una peluca, te doy un palo que estaba en el Con pescuezo. la canción de Simón. Sí, de que Simón. No, es que tú confundes. Hay un tabú de que todos los hombres, de que el multeso termina en mirón. De que los hombres que les gustan a las mujeres, les gustan a las mujeres, les gustan a las mujeres, de que terminan cogiendo un hombre. ¿Esa era verdad eso? Ah, eso lo dicen, no sé por qué. La gente dice eso. La suerte es que yo no cogí mucho. Porque yo, de verdad, yo no me imagino de que un hombre diga atrás de mí calibrando. Yo no me imagino eso. Tú confundes el ser gay con el travestismo y eso es otra cosa. No todos los gays son travestis. No, yo ni sé. quieren ser travestis. Yo sé. Nada. Termina de Despídete nuevo. de la gente, manda a la gente que se suscriba y que dé like. Mi ahí. gente, suscríbase, de like, comente y deje ¡Ay, su un comentario. Deje su comentario por ahí y cuéntenos sus experiencias y si conoce a alguien que ha pasado por esto también, Mándele déjenos el ahí en los video. comentarios, mándele el video. Y esto ha sido Licencia para Pelear.